Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeciendo la invitación del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal a este 13º Congreso, al doctor Saúl Hernández, presidente del Comité Organizador, y celebrando la iniciativa del Comité Organizador de haber tomado en cuenta el derecho de la competencia dentro de los ejes temáticos de este Congreso. Analizando la visual que se ha descrito en el programa, creo que encontramos todos los aspectos necesarios que se hace visible conocer en el análisis del derecho de la competencia, es decir, todos los diferentes tópicos. Compartir la mesa con la doctora Silvia Barona también es un honor. No creo que nadie que esté cerca del tema del derecho de la competencia, principalmente en el área de la competencia desleal, no haya leído su obra sobre medidas cautelares, que es una obra de lectura obligatoria prácticamente. Y por ahí quiero comenzar, porque ella lo señaló también, pero es bueno reiterarlo. El ámbito del derecho de la competencia se puede analizar desde dos aristas. Una arista que yo llamo dentro del ámbito del derecho más privado y otro dentro del derecho antitrust, que es dentro de un ámbito mucho más de derecho público. Y es básicamente porque son bienes jurídicos tutelados, que si bien están relacionados no son iguales. En el caso del derecho de la competencia desleal, la buena fe, la lealtad y los buenos usos en el comercio es el bien que se tutela en las leyes de competencia desleal. En el caso del derecho antitrust o de defensa de la competencia pública está en el funcionamiento eficiente del mercado de bienes y servicios, evitar las distorsiones, las prácticas restrictivas y al final, que creo que en ambos casos también puede ser un elemento coincidente, preservar el interés superior de los consumidores. Dicho esto, entonces, el énfasis que voy a hacer yo en mi exposición está referido al ámbito del derecho antitrust o el derecho de defensa de la competencia. Y cuando se le plantea a uno que haga una panorámica o una visión integral del derecho de la competencia en Panamá, créanme que no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque hay que lograr entonces concatenar todos los diferentes elementos que establecen lo que se llama el marco normativo de defensa de la competencia y luego conjugarlo con los aspectos procesales, a efectos de determinar si realmente la normativa procesal se ajusta al requerimiento del derecho sustantivo y al desarrollo de los principios programáticos que están en la Constitución Nacional. A eso nos abocaremos. En primer lugar, a modo de pregunta, ¿son necesarias las normas de defensa de la competencia? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí. Quizás algún comerciante perverso no estaría de acuerdo. Pero fundamentalmente en el título de la economía nacional, de la Constitución Nacional, claramente se presentan los principios rectores, la iniciativa privada en materia económica y comercial, una restricción a la intervención del Estado en la economía, la defensa de la competencia y la libre concurrencia como elementos fundamentales del orden público económico, la prohibición de los acuerdos, las combinaciones, los actos o las prácticas que tiendan a restringir la libre competencia. Pero hay un elemento que yo considero que debe ser recalcado y que lo leí hace muchos años en una obra de Guillermo Cabanelas de defensa de la competencia y que refiere que las normas de defensa de la competencia son un mecanismo sustitutivo de la intervención del Estado en la economía. Es decir, la posibilidad de que existan normas rectoras de la actividad económica que deban ser acatadas por los diferentes agentes económicos que participan en los mercados significa que el Estado se limita a emitir la norma y a supervisar su cumplimiento, sin intervenir en las decisiones que toman los diferentes agentes económicos dentro de los procesos de producción, distribución, comercialización y venta de bienes y servicios. Y eso es un elemento que considero que es fundamental. A eso debemos adicionar lo que establece el artículo 295, que es una norma que está como olvidada cuando señala que habrá acción popular para impugnar ante los tribunales todo acto que tienda a restringir la libre competencia o a crear monopolios. Y ese sentir de lo que es la acción popular no es más que la legitimación general que tienen todas las personas, naturales o jurídicas, sean de carácter público o de carácter privado, para impugnar ante tribunales de justicia actos violatorios de la libre competencia. En ese sentido, uno se haría una serie de preguntas que resultan importantes de cara al desarrollo de esta temática. En primer lugar, claro que la ley desarrolla esos principios asignando la función de investigación a la autoridad administrativa. Todos sabemos que es la ACODECO, Autoridad de Defensa de la Competencia y Protección de los Consumidores.
Pero es posible entonces que un particular pueda acudir a los tribunales para impugnar o demandar una práctica restrictiva de la competencia, sea que lo afecte o no. La respuesta con base en la norma constitucional sería positiva. Pero viene luego la siguiente pregunta: ¿qué posibilidades de éxito tendría ese particular ante un tribunal de justicia para conseguir una condena? Pongamos que sea la que la propia ley 45 establece, que es la del monto del triple daño que se ha ocasionado a la colectividad o al comerciante afectado con la práctica. Y esto complica un poco la temática porque la ley 45 claramente señala que la Codeco solamente tiene funciones para investigar y sancionar dentro de los límites de su competencia estas prácticas, lo que significa que al final la decisión corresponderá a los tribunales de justicia. Tribunales que en Panamá son tribunales especializados. Todavía, 20 años después, algunos le llaman tribunales de comercio. Realmente el nombre correcto es tribunales de libre competencia, asuntos del consumidor y propiedad intelectual, que tienen como elemento aglutinador precisamente la defensa del mercado, la defensa de los mercados de bienes y servicios. Entonces ocurre que evidentemente es mucho más fácil presentar una denuncia en la Codeco para que se inicie una investigación administrativa, que sea la Codeco la que desarrolle toda la actividad investigativa y probatoria, para lo cual deberá requerir, también conforme al artículo 124 de la ley 45, autorizaciones de los tribunales para llevar a cabo allanamiento, inspección de documentos, aseguramientos de pruebas, etc. Una especie de resguardo judicial, dejando en manos de los jueces la tutela de los derechos fundamentales de los comerciantes, para luego facultar a la Codeco para esas investigaciones. Porque la vía más fácil es esa. ¿Cuál es la autoridad o el ente que cuenta con el personal, con los funcionarios, con las herramientas para llevar a cabo una investigación de práctica restrictiva de la competencia? Es la autoridad administrativa. Para un particular sería muy complicado. Y las estadísticas lo dicen. Me puse a revisar en los antecedentes del tercer tribunal superior cuántos procesos habían llegado a la segunda instancia, y tenía un total de 16 procesos. Pocos por prácticas relativas, la mayoría por prácticas monopolísticas absolutas. Y una por ahí de concentraciones económicas. Y de esas solamente 5 habían sido, digámoslo así, a iniciativa de particulares. En su mayoría habían sido demandas presentadas por la antigua CLICAC y ahora por la ACODECO. Y de esos procesos solamente uno ha llegado a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que es el proceso contra las agencias publicitarias, donde uno de los demandantes era un particular, era una agencia publicitaria que también se había visto afectada por los actos. Entonces, para decirlo en términos muy panameños, esta agencia publicitaria se montó en el carrito de la ACODECO dentro del proceso judicial y le resultó exitosa la pretensión. Y llegó a la Corte porque la norma que restringe el recurso de casación establece que solamente cuando haya condenas arriba de 800.000 balúas podrá haber recurso de casación en materia de defensa de la competencia. Y en este caso lo hubo. Y la Corte no casó la sentencia, se mantuvo la decisión del tercer tribunal. ¿Y cuál es el otro problema coadyuvante con esto? Que la CODECO como ente público no puede reclamar daños y perjuicios. Entonces tenemos una serie de sentencias declarando prácticas restrictivas de la competencia en las cuales las pretensiones han sido reconocidas, pero sin ver se quedan como una declaración judicial de la existencia de la práctica. Incluso no se pueden imponer costas dentro del proceso debido a la actuación de la CODECO. El artículo creo que es el 1077 del Código Judicial. Y ocurre que queda la declaratoria ahí para que luego la CODECO imponga las multas. Ahí se inicia entonces todo el trámite de lo que llamamos la vía de lo contencioso administrativo. Si ustedes suman todo el desarrollo de la primera parte de investigación, luego todo el desarrollo procedimental llevado ante los tribunales especializados antitrust, y luego la vía de lo contencioso administrativo, fácilmente pueden transcurrir 10 o 12 años para el momento en que al infractor se le impongan las sanciones, se le imponga la multa de forma efectiva. Y ese es un panorama que puede apreciarse claramente en las resoluciones judiciales. Bien, el otro problema que estoy seguro que el doctor Molina va a abordar ahora es el tema probatorio.
y es el tema de la doble actividad probatoria, administrativa y judicial en este tipo de investigaciones. En estos procesos, inclusive, se han dado impugnaciones o tachas de los peritos de la Codeco y de la antigua CLICAC en los procesos en que se han hecho investigaciones por prácticas restrictivas. Los tribunales solventaron a través de normas del Código Judicial que sí permiten que los funcionarios públicos puedan fungir como peritos en estos procesos, porque se hablaba que si eran parte de la investigación, luego ya su opinión quedaba viciada para la parte judicial. Sin embargo, los tribunales no convalidaron eso y la Corte lo ratificó en unos procesos a través de unos amparos que se presentaron. Principalmente en el primer caso, que fue en el año 2004, si no recuerdo mal, que es el caso de CLICAC contra Harinas Panamá, Oro del Norte y otras harineras. Entonces, viene la pregunta que sirve para cerrar el tema. ¿Qué queremos? ¿Un sistema administrativo de defensa de la competencia, donde sea una autoridad administrativa la que investigue y sancione? En otros países cuentan con comisiones, con agencias administrativas que se encargan de esa función, dejando la parte de los daños y perjuicios y la parte de la afectación de particulares para los tribunales de justicia. En España los tribunales de lo mercantil, para dar un caso. El caso chileno también es referente. ¿O queremos que toda la estructura se mantenga tal y cual la tenemos hoy en día, donde hay una investigación administrativa y una decisión de parte de los tribunales judiciales? Es decir, un sistema mixto o ecléctico que recoge esos dos aspectos. Claro que el problema radica en que la visual general no nos va a dar una respuesta certera referente a cuál es el mejor sistema. Siempre la experiencia y las actuaciones son las que van indicándonos el camino a recorrer. Ese ha sido el sistema panameño, esa ha sido la visión integral del sistema. La queja de consumidores y asociaciones de consumidores de que los fallos demoran mucho. Una estructura legal, procedimental, que tiende a favorecer a los demandados en el respeto a sus derechos fundamentales y procesales, claro que sí, en la virtud de que son varios demandados, varios grupos de abogados, el ejercicio de la supletoriedad de las normas del Código Judicial que permiten la presentación de incidentes, de nulidades, recusaciones, impedimentos, etcétera, como parte de una estructura que ya es de todos conocida en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. Pero sí que en el hecho de que exista un sistema que propende a conjugar como resultado la sanción de esas prácticas, creo que Panamá cuenta con las herramientas. Claro que tienen que ser pulidas, claro que tienen que ser mejoradas. La audiencia preliminar, por ejemplo, debe cumplir un cometido y no ser un mero cumplimiento de una norma procesal. El tema del acortamiento de los plazos para la evacuación de las pruebas, a pesar de que en las últimas reformas también se redujo a 90 días el máximo para la práctica, la fijación de la audiencia y los 45 para la práctica de las pruebas. Son medidas paliativas que han podido mejorar un poco la tramitación y demora de los procesos. Pero en esa visión panorámica, en definitiva, debemos concluir que sean administrativas o sean judiciales, las autoridades que deben procurar por la prevención, eliminación y sanción de las prácticas que restringen la libre competencia, que a todos nos afectan, lo principal es que el sistema económico esté blindado, esté protegido y que se cumpla el principio esencial para la economía de mercado, que no es otro que un funcionamiento eficiente, sin distorsiones, con libertad, y que la protección del interés superior de los consumidores no se vuelva solamente una utopía, sino que se concrete como una verdadera realidad. Muchas gracias.